Hoy en Coffee in the House nos acompaña Rodolfo Cabrera, conferencista internacional y escritor, con una visión inspiradora para transformar la crisis en oportunidades de crecimiento. Hay voces que conectan, otras que inspiran. Soy María Cecilia Moscoso, su host. Bienvenidos a la cuarta temporada de Coffee in the House, un podcast producido por In-House Media. Bienvenidos a la nueva temporada de Coffee in the House. Hoy me encuentro sumamente emocionada porque, primero tenemos a un gran invitado, Rodolfo Cabrera, que nos va a acompañar en este episodio. Y estoy feliz de co-hostear con Ale Peña, mi hija, que es máster en Ciencias de la Espiritualidad. Y de verdad, gracias, Rodolfo, por estar aquí, por compartir este espacio. Y quería nada más preguntarte, ¿cómo está? Continué, gracias a ustedes por la gentileza de Carmen. Hace tiempos que no nos veíamos. Sí, un placer. Y no, pues espero que esta tertulia, que esta conversación nos permita aportar un poquito de luz a las personas que te escuchan, que nos privilegian con su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y ya desde empezamos, tenemos tanto por preguntar que no queremos perder un minuto. Sí, en verdad, con mi mamá estuvimos conversando, leyendo tus escritos, amamos como la manera en la que piensas y nos parece que es una oportunidad demasiado linda para ir súper profundo en temas que a las dos nos han interesado mucho, temas personales. Justo ella y yo estábamos hablando de hacia dónde queremos llegar y tal vez qué es lo que nos impide llegar hacia allá. Y nos dimos cuenta que son cosas bien parecidas a pesar de que tenemos 30 años de diferencia entre las dos. Entonces nos dimos cuenta que son preguntas muy humanas. Y una de esas era, tal vez cuando estamos atravesando crisis o en momentos duros, cómo usar esos momentos como una oportunidad en vez de hundirnos en esa crisis. Dice que tú tocas mucho ese tema, entonces queríamos abrir con ese tema, la crisis. Y leímos en tu LinkedIn una frase que nos gustó mucho, nos movió cosas y queríamos ahondar en esa frase. Entonces la voy a leer. La traduje al español porque estaba en inglés. Entonces dice, las crisis no se resuelven, son un desierto que debe atravesarse, crudo, en soledad, sin ruido ni misericordia. Solo quienes han quemado la mentira dentro de sí sobreviven a Dios. Entonces podemos empezar, me encanta la parte de las crisis no se resuelve. Si no se resuelve, ¿qué se hace con una crisis? Oye, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y una crisis? La diferencia es que los problemas son siempre estratégicos y vienen a tu vida, contra tu puerta y te dicen, he venido porque tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. Y hágalo así, hazle esta de otra manera. Pero las crisis llegan a tu vida, rebotan a tu puerta y te dicen, tú les dices, ¿qué hago? Y te dicen, no, es que he venido porque no hay nada que hacer. He venido para que cambies tu forma de ser. Entonces, esto suena un poquito cliché, un poco abstracto, pero ¿qué debo dejar de ser y quién me debo convertir? Bueno, creo que dejar de ser víctima y pasar a ser el héroe de mi propia historia. Porque el ser humano somos todos víctimas y victimarios. Por lo tanto, los problemas se resuelven. Las crisis no se resuelven porque no hay nada que hacer. Las crisis vienen, el propósito noble y virtuoso de toda crisis es que viene a asesinar la víctima que todos llevamos de. Porque todos llevamos dentro de la víctima. Que el propósito de esta vida, digamos, de este estadio último en el que nos encontramos, donde tenemos cuerpo y psique y emociones, es trascender ese victimismo sustancial remanente al esencia del ser humano y transformarlos en héroes. Entonces, la víctima es egoísta. Pantano es una víctima que se queja de que el río es un héroe generoso que agradece el acto. Por lo tanto, las crisis vienen para dejar de ser pantanos y pasar a ser ríos. Cuando alguien quiere suicidarse, en realidad no quiere morir. Lo que quiere es que una parte dentro de sí muera. ¿Y se puede tener muchas crisis en la vida
ahorita, o hay una sola crisis en tu vida que realmente te hace volverte salvo Fénix, o en la vida vas con muchas crisis a un lado. ¿Cómo es esto? El ser humano es un río. Tu vida es un río, tu vida también es un río, la vida del Papa es un río. Y todo río nace, pues, en el glaciar. Y del glaciar va fluyendo. Si tú quieres regar tus campos de trigo o lo que fue con agua de glaciar, creyendo que es la mejor agua, no vas a obtener nada, porque no tiene nutrientes esa agua. Es absolutamente infértil, digamos. Es cristalina pura, se ve bellísima, pero no tiene nutrientes. Conforme va rodando, fluyendo montaña abajo, se va volteando. Y de esos golpes absorbe los minerales de la tierra, de las piedras. Y más abajo, pues, caen crisis, que son las cascadas. Y eso huele. Y entonces, la vida es una alegoría, es decir, es un conjunto de varias crisis, en donde cada vez nos transformamos. Y el río, conforme va fluyendo, pues va absorbiendo, pasa por los pueblos y bota mugre, y el río no se queja, recibe la mugre que te bota, la recicla, y abajo en la Amazonía pues es fértil, es nutriente y está lleno de vida, es turbio, oscuro, pero lleno de vida. Y como consecuencia de haber pasado por los campos de vientos, haber aportado de sus aguas, y tus aguas son una, las mías son otras, es que todo río llega y desemboca en el mar en sus objetivos. El pantano no tiene propósitos, solo tiene metas, objetivos, egóticos. El río, mientras más da, más crece. Entonces, estamos en esta vida para dejar de ser pantanos y pasar a ser ríos. Y con esta analogía del río, o sea, varias partes me encantaron. Uno, cómo empieza tan cristalino, y a veces como que eso es lo que queremos, ser algo puro, cristalino, bello, pero lo que tú dijiste, solo la caída y los golpes y la tierra te dan los nutrientes para la vida. Y el río, el agua de la Amazonía, que es turbio y que tal vez no es algo que vemos y decimos, ah, qué hermoso, es lo que más vida y más crea. Entonces es como esas crisis al final nos aportan los nutrientes para poder dar vida y poder tener una vida más fértil. Entonces, el pantano se queja, la tarjeta de presentación de todo pantano es la queja. Entonces, si tú ves a alguien que se está perennemente quejando y pidiendo, porque tú no puedes quejarte y no pedir. Si me quejo de algo, voy a pedir lo contrario. Tampoco puedes agradecer y no dar. Por lo tanto, el dar, la generosidad es una consecuencia de la gratitud. Entonces, es imposible que tú seas generosa. Los seres humanos no somos generosos. No elegimos ser generosos, como no elegimos ser egoístas. Es una elección, una consecuencia. El egoísmo es un fruto, como lo es la generosidad. El ser humano no puede elegir ser ni egoísta ni generoso. Lo que sí puede elegir es ser agradecido o quejón. Si es que soy, eso sí elijo ante las situaciones que me suceden en la vida, ante la mugre que me lanza la vida, yo puedo agradecer eso o quejarlo. Si es que me quejo, automáticamente va a aflorar el egoísmo, porque el egoísmo es el perfume de la queja, como la generosidad es el perfume de la gratitud. No le digas a tus hijos, tienes que ser generoso, no puedes ser generoso. Sí puede elegir esa herramienta que todos tenemos empolvándose en el ático de nuestra conciencia, que es el libre albedrío. Podemos elegir ser agradecidos o quejarlo. ¿Y tú crees que se hereda la queja? ¿Viene de escuchar o uno mismo se hace víctima? ¿Cómo llegas a justamente a ser víctima en tu vida? Tal vez porque has escuchado mucho a tu familia, viene mucho de tu entorno, o uno mismo va desarrollando o audio el agradecimiento. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se definen esas personas o agradecidas o las que se sienten víctimas? ¿Por dónde va? La pregunta.
nadie nace río, todos nacemos tratado, todos nacemos quejándonos de todo. Entonces te quitas un juguete y es un drama. Entonces es natural. Y todo lo natural es materia prima. Por lo tanto, la queja, que es característica primordial de toda víctima, que todos somos víctimas, no hay nada así. Esa queja es materia prima. El egoísmo es materia prima de la generosidad. Entonces, ¿qué haces con tu materia prima? Eso sí eliges. Si quejarme de la materia prima que me manda la vida, de las situaciones difíciles, o agradecer. ¿Cuánto dolor tiene que soportar el ser humano para que deje de quejarse? Hay algunos que tenemos una tolerancia al dolor mucho más elevada que otros. Entonces, la vida nos da duro y aguantamos. Pero preferimos quedarnos de víctimas y encontrar siempre un culpable de turno a asumir la responsabilidad. Entonces las crisis son estas oportunidades que la vida nos da para pasar de víctima a héroe justamente. Y mientras más, tal vez más victimizados estamos, más crisis vamos a tener porque la vida nos está tratando de como ayudar a pasar o cambiar esa perspectiva. Entonces la pregunta te es que ¿cuántas crisis pasamos? Depende. ¿De que aguantemos? Depende de cuántas crisis necesita cada uno para soltar el victimismo y asumir la responsabilidad de tu propia vida. Hay gente que necesita una sola crisis, ¿ya? Pero a mayor inteligencia, mayor propensión. A mayor inteligencia es más difícil soltar el victimismo, porque te escribes mejores argumentos para justificar tu victimismo y la culpabilidad de alguien más. Naces inteligente, no es que eliges ser inteligente. ¿Qué haces con tu inteligencia? ¿Construyes o destruyes eso? Entonces, O sea, la inteligencia nos puede encontrar más o menos. Puede. La inteligencia es como la electricidad. Puedes encender el foco o puedes electrocutar a alguien. No te olvides, recuerda que la bomba atómica fue producida por un inteligente. El mundo está pavimentado de inteligentes. Y la inteligencia perfumada de compasión es lo que se llama sabiduría. Mientras que la inteligencia perfumada de su contrario, de crueldad, será la estupidez. Entonces, tú naciste inteligente y puedes elegir ser un sabio o un estúpido. Y me encanta una frase que tú escribiste: el sabio es el que previene crisis. Y tiene mucho sentido porque cuando ya quieres esa sabiduría, no te vuelves víctima y la crisis no tiene que venir a enseñarte algo. Sabio es aquel que mata a su enemigo antes de que nazca. Esto es un concepto raigambre en la mitología egipcia, que hay el dios de la sabiduría, Tot, señor de los escribas, dios de la sabiduría, el que pesa pues tu corazón cuando mueres, en teoría. Es un hombre con cabeza de pájaro. Y este pájaro es una ibis, es una garza que vive en el Nilo y come, como toda garza, come peces, vive en el Nilo. Y la crisis de este pájaro es el cocodrilo que lo acecha para comérselo. Entonces cuenta la leyenda que hace muchos milenios pues estaba comenzando a desaparecer la población de ibis, de garzas, y había crecido la población de cocodrilos. Y a una de estas garzas se le ocurrió dejar de comer pescado, dejar de comer peces, ¿verdad? Adentrarse en las orillas del Nilo y buscar huevos de su enemigo, huevos de cocodrilo. Entonces desarrolló un gusto por comer huevos de cocodrilo mientras la mamá cocodrilo estaba en el agua y luego regresaba pues a seguir comiendo peces. Entonces, sabiduría es matar a tu enemigo antes de que nazca. Y si tú dejas que salga el huevo, ya es finita. Una acepción personal mía de lo que es una crisis. La crisis siempre
¿Cuál es la acepción? Tiene dos acepciones, dos significados. La crisis para mí. Una crisis es una oportunidad podrida, porque cuando la vida te manda oportunidades y tú no la aprovechas, se te pudre. Y a eso le llamamos crisis. Pero al mismo tiempo, entonces un aguacate que te cae en la vida, maduro, tú no lo aprovechas porque está muy pequeño, no a veces te quejas y pides uno más grande, se te pudre. Y lo único que queda es la pepa es la crisis. Entonces, esa pepa también es la semilla de la oportunidad. Entonces el sufrimiento se puede evitar si es que aceptas la crisis. Porque a veces dices crisis igual sufrimiento. Y a mí se me viene, yo no quiero en esta vida sufrir. Es por lo primero que uno se defiende del miedo, ¿no? Pero si es que tú le ves justamente la crisis no igual al sufrimiento, puedes prevenir cuando obtienes esas oportunidades tempranas y delatas, como tú decías. ¿Sí? Porque el dolor es inevitable, como dice el refrán. El sufrimiento al ser emocional es opcional. Entonces, hay dolores que tú sientes, pero que tú elijas sufrir o no. Entonces, ¿quién elige sufrir? Aquel que ve el vaso no está medio vacío, está medio lleno y está medio vacío. Yo elijo verlo medio vacío o elijo verlo medio lleno. Y esa gratitud de verlo medio lleno es lo que se llama pues, actitud o la ética que hablaba Aristóteles, que es pensamiento, palabra, obra, es la ética. ¿Qué elijo ver? ¿Medio lleno o medio vacío? Yo no soy religioso, pero incluso todas las tradiciones místicas manejan estos conceptos. La religión católica, por ejemplo, tiene en dos evangelios, el de Mateo y el de Lucas, que una parábola que llama la parábola de los talentos. Lo dicen, aquel que tenga le darán más y tendrá en aumentarse. Y al que no tenga le quitará hasta el que tiene. Pero tiene justo eso. Es que no es que el uno tiene y el otro no, sino que el uno agradece de lo que tiene y el otro se queja de lo que tiene. A mí me pasa y yo quiero ser attracción siempre. Y sí, un poquito eso, pero ¿cómo desarrollar más ese agradecimiento? Es un hábito, es cada día tú. O sea, tienes que aprender porque normalmente uno se va justo a la víctima. Y a veces tienes todo y es lo que nos pasa siempre a todos, ¿no? O sea, tenemos todo y solo cuando perdemos nos damos cuenta de lo que habíamos tenido. ¿Cómo estar despiertos cada día con ese agradecimiento? ¿Hay alguna práctica? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Es decir, hay muchas formas, pero todas las formas terminan siendo una elección. Entonces, una elección, agradecer por lo que tengo versus quejar de lo que me falta. Entonces, una de las buenas maneras de saludar gratitud es compararse. Entonces tú dices, no te compares, ¿no? No, es que es imposible que no te compares. Siempre, perennemente el ser humano se está comparando. Eso en marketing lo llaman benchmark. Entonces, estás comparando tus zapatos con los míos, mi camisa con la tuya, mi coche con el tuyo, mi vida con la tuya. No puedes no compararte, como no puedes no respirar. Entonces, si no te compares, quiere decir no respires. No puedes no compararte. La mente es un artefacto evaluatorio que está permanentemente comparándose. Lo que sí puedes es elegir con quién te comparas. Con el que tiene los zapatos Prado de $3,000 o con el que no tiene zapatos. Entonces, si te comparas con el que tiene zapatos nuevos, de marca, entonces lo que te va a surgir, lo que te va a aflorar de manera natural es la queja. Entonces yo me quejo que los míos están viejos y luego pido y digo quiero esos. Pero si me comparo con el que no tiene zapatos o que no tiene pies, entonces la queja no me va a aflorar, me va a aflorar la gratitud. Y como consecuencia voy al closet, saco unos viejos y le regalo. Y se abre el espacio en el closet. Ese espacio se va a rellenar con algo que quizá es... sí. Entonces compara. Qué difícil saber con qué compararte, ¿no? Siempre compárate con el que tiene menos que tú. Y eso no es conformismo. Y para mí, por ejemplo, ahorita estoy emprendiendo y estoy en esta industria
que se mueve mucho por la comparación, sobre todo cuando un fondo de inversión te mete capital. He visto que la industria quiere que te compares con el que ha llegado más. Y en verdad como el gold standard o a lo que todos anhelan a llegar es a ser unicornios o a ser millonarios. Ese es como el estatus. Y yo veo como esa comparación se vuelve como gasolina para que todos los emprendedores estén completamente enfocados muchas veces y la mayoría de veces a costa de su propio bienestar emocional, mental. Y solamente es hacer porque constantemente piensan que no son suficientes, que no han llegado y que no están ahí. Es como que toda una industria que se mueve con la comparación con lo que no tienes y sí, genera millones, mueve economías, pero al mismo tiempo genera tanto malestar y siento que es algo con lo que estoy batallando mucho en este mundo porque yo no quiero eso para mi vida. O sea, yo no quiero como irme en contra de mi voz interior, mi intuición, como camino un poco más fluido volviendo al río. O sea, siento que el mundo del emprendimiento es mucha estructura, que el río necesita estructura, pero también fluir, ¿no? Pero este mundo de comparación y de hay atletas que dirán nunca es suficiente, es mucha estructura que me suena más a pantano, pero sí se multiplica y sí llega a tener como a los ojos de la sociedad esta abundancia, hablamos en términos solo económicos de millones y millones de dólares. Entonces es difícil crear y al mismo tiempo crear desde tal vez del cero, desde algo más interno, una convicción más interna que desde tal vez la comparación con lo que no tienes, que yo veo que es la gasolina que mueve a la mayoría de gente que está en esta industria. Entonces me encantaría hablar un poquito de eso. Es una paradoja porque te provoca pues compararte y eso hace que te muevas. Tú te comparas con la persona que tiene los zapatos nuevos. Deberíamos crear un Instagram en donde posteamos pues todos nuestros problemas, de nuestras miserias, de nuestros dolores. Y luego crear un tercero en donde puedes ver lo que quieres y lo que no quieres. Entonces, la vida, tú no puedes escoger solo esto y esto no. Entonces, sin duda, el deseo es consustancial a nuestra esencia como seres humanos. No podemos no desear. El deseo es caldo de cultivo de progreso. Pero cuando proviene de la queja, proviene de la carencia. Entonces, el momento que el ser humano se da cuenta de que está satisfecho, el pantano no se da cuenta de que está empachado. Quiere más. Entonces, el momento en que te das cuenta que tienes todo, te surge el desventajo, que no necesitas de nada y de nadie. El momento que no necesitas de nada ni de nadie, que el proceso de elevar tu nivel de conciencia. Entonces, se te antojan cosas, pero no carecemos de nada. Entonces, el ser humano tiene las crisis viene para que tomes conciencia de que tenemos ya absolutamente todos. Entonces está bien desear desde el antojo. O sea, El antojo. pero cuando deseas desde la carencia, ahí es cuando viene el sufrimiento. Ahí No se persigues. Exactamente. Entonces persigues tu sombra. Y eso nunca viene. Entonces, ¿Y tú creerías que nuestro sistema económico está fundado en la carencia? Sí, entonces es tan difícil. Pero si es que todos estuviéramos satisfechos y empezaríamos a actuar desde el antojo, igual hubiera progreso. Esa es la pregunta que siempre tengo, o sea, porque tengo muy pocos referentes de personas que han creado cosas, pero desde una libertad o desde un antojo y no desde una carencia, porque las carencias son ilimitadas. O sea, como que estamos muy seteando, o sea, que esfuérzate, casi pierdas la salud, no comas para tener algo. Estamos como muy, si es que no hay dolor, no hay, ¿cómo es? No pain, no gain. eso es natural en el ser humano porque estamos evolucionando. Entonces, en el nivel evolutivo en donde la abrumadora mayoría de seres humanos estamos, es un nivel evolutivo, una frecuencia vibratoria, si quieres hablar en términos esotéricos, que es de carencia. Entonces necesito algo. El día que tenga eso, entonces voy a estar feliz. Y no es así. Yo creo que estar satisfecho, por lo tanto, la labor, trabajo sin apego al resultado, es adoración.
Entonces, si es que como consecuencia de eso la vida te regala el fruto de tu labor, bien, pero si no, todos creemos que, claro, yo siempre esto y yo puedo y lo logro y mientras tanto la vida se está riendo. Estás enfocado solo en eso. Se está riendo porque es una perspectiva hipnótica, prepotente, arrogante y güey. Porque somos todavía los seres humanos ingenuos. La evolución, las crisis de la vida vienen para limpiar los lentes porque están nublados. ¿Y de qué nos limpia la ingenuidad? Ingenuidad. Y podemos ver la vida como realmente es, no como Disney World. Y la vida no es como Disney World. Entonces, se van a estar creciendo, dejando de ser ingenuo y pasando a un escalón evolutivo más elevado, que es el cinismo. Entonces tenemos que volvernos cínicos. Y el cinismo es la antesala de la sabiduría. ¿Y el cinismo no es malo? ¿No es malo? No. El cinismo fue una de las grandes filosofías de la antigüedad. El estoicismo, el epicurismo, los escépticos, el cinismo es lo de ellos. ¿Y qué exactamente? Porque yo le tengo la concepción... La connotación del cínico hoy día es negativa, pero ¿cuál es la diferencia entre un ingenuo y un cínico? Un ingenuo es un cínico es aquel que puede oler la bajada de la vaca a 10 kilómetros de distancia. Un ingenuo no puede oler ni si le pone un plato si no quiere hablar de ingenuo y cínico, entonces hablemos de idealista e idealista. Entonces el ingenuo es el idealista. Está lleno de ideologías. No tiene ideas, pero lleno de ideología. Y hoy día estamos llenos de ideologías. Si tienes ideologías, quiere decir que estás a favor de algo y en contra de algo. Entonces todo ideólogo está a favor de algo y en contra de algo. Entonces, todo ideólogo, la vida es una pila. O el concepto de Dios, si yo religioso, es una pila. Dios es energía. Es una energía omnisciente, omnipotente, todopoderosa, nunca nació, nunca se transforma. Entonces, pero la pila, la energía, tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, el ingenuo, el idealista, es de los que dicen, no, yo quiero encender la linterna, pero quiero ir a comprar a la tienda una pila que tenga dos polos positivos, o que no tenga el polo negativo. No vas a encender la luz. La luz de Dios, la luz de la vida, no se enciende si es que no incorporas el lado negativo. Entonces, el contrario de la muerte no es la vida. El contrario de la muerte es el nacimiento. La pila es la vida completa. O sea, la oscuridad de la luz y de las hay. Tenemos que incorporar nuestra sombra, como Jung decía, el psicólogo Jung decía, si tú quieres que tu rama dé al cielo, tus raíces tienen que estar firmemente ligadas y ligeras. Entonces, de aquello que te avergonzaba antes, va a ser lo que adorne tu vida. Y yo creo que cuando empezamos a incorporar esas partes de nosotros que rechazamos, empieza a haber más tolerancia. Y yo sí siento que hoy en día, por tanta ideología, por ejemplo, ahorita que vivo en Estados Unidos, estar tan polarizado en miles de temas que no vamos a ahondar, pero eso genera tanto odio y tanto resentimiento porque es como yo versus ustedes en varias facetas. Y una vez que te das cuenta que ese ustedes también está dentro de ti, es mucho más fácil. Y yo creo que lo que he estado experimentando un poco también de esta polaridad es la energía femenina versus la masculina. Y yo sí siento que el mundo en el que vivimos como que ha idolatrado mucho esta energía femenina de hacer, de construir, de hacer la masculina, perdón, de asertividad, y la feminidad como que siempre ha sido un poco empujada. Y una de las cosas que he estado tratando de hacer últimamente es conectarme con esa esencia más femenina y no tratar de que esa se vuelva masculina, sino dejarle florecer, que es un poco lo del río de nuevo que hablaba de el cauce y fluir. Necesitas los dos porque sin cauce se desborda, ¿no? Pero si no fluye se estanca.
¿Cuál es su perspectiva un poquito en esas dos energías? Pero este es un tema también un poco controversial porque no solo controversial, sino también que puede confundirse. Escucho mucho, tengo una energía masculina muy fuerte, una energía femenina, quiero decir. La energía femenina son tus emociones. La energía masculina es tu razón. El río, ¿qué es el río? Tiene dos factores, el cauce, es decir, el lecho seco del río, el wadi que hablan los árabes, el lecho seco, y el agua que fluye por el lecho seco. Entonces, el cauce libera el agua. El agua no se puede liberar a sí mismo. Tus emociones no se pueden liberar a sí mismas. Requiere un cauce. Pero si es que ese cauce, que es del lado masculino, no es que tengo que potenciar mi agua. ¿Y a quién es agua? Eso es muy importante. No es que tengo que dejar que aflore mi energía femenina, no. Tu energía femenina está fluyendo, el agua está fluyendo perenne. Lo que pasa es que se está empantanando porque tu lado masculino está débil, está muy superficial. Entonces se desborda, se empantana y no destruye, y no llega al mar, y no aporta sus aguas. Entonces lo que el ser humano tiene que hacer es fortalecer su cauce, tiene que ser más profundo, tiene que fortalecer 3 músculos de confianza, firmeza, decisión. Porque cuando el cauce está muy superficial, no está confiable, está tenderoso, el miedo. No está firme, está vivo. No está decidido, está vacilando. Entonces, tus aguas, tus emociones se empantanan. Tus emociones están empantanadas porque tu lado masculino no está fuerte, no está profundo. Entonces el lado masculino es confianza. Firmeza y decisión. Lo que hoy en día se llama machismo, el machismo es debilidad masculina. Es un cauce muy superficial. ¿Y de dónde surgió ese hombre machista de una mamá sobreprotectora? Entonces no nos preocupemos de los hombres débiles machistas, sino de una mamá que sobreprotegió porque quizá no tuvo una figura paterna que sea el cauce de ese niño. Entonces terminó siendo un hombre machista, que sostenga no solamente sus aguas, sino las aguas de su pareja y de su equipo de trabajo y de su empresa. Y al contrario, porque claro, en las mujeres tenemos, como tú dices, ya somos esa energía femenina y lo que necesitamos es ese cauce, ¿cierto? Y para un hombre, cuando le falta esa energía femenina, en cambio, Eso no le falta, ¿no? porque tal tiene emociones. Todo hombre tiene emociones, de hecho. Pero también a veces por la sociedad están como más, o sea, por ejemplo, no permitidas para un hombre, porque una mujer como que es más fácil fluir con las emociones. Sí. Tal vez para un hombre desde pequeñitos es ni llores, no hagas esto, tal vez. Depende. ¿Cómo lo haces? Porque el machismo es un hombre que se asusta con facilidad y se enoja con facilidad. Entonces es un fosforito, es sus emociones, su cauce no es suficientemente fuerte, entonces es un Perdonadora no es muy emocional, todos somos emocionales, pero él no gestiona, no se autogobierna sus propias emociones. Entonces se enoja con facilidad cuando su mujer aprieta sus botones y él explota o se asusta. Es un bebé. El hombre o mujer tenemos que fortalecer ese cauce que es nuestra razón, que debe lidiar, que va a hablar a tus emociones. Es como tus emociones son el caballo, tú eres un que está al mando del caballo. El caballo son tus emociones. Si tú no le lideras tu razón, tu jinete, no lideras al caballo, el caballo se va a hacer daño y va a hacer daño. No puede guiarse. Entonces la razón tiene que guiar tus emociones. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. El río tiene propósito, el pantano tiene propósito. ¿Y cómo definirías tú al mar? El mar es el absoluto, la muerte, digamos. Entonces te juntas, el río muere cuando
Sí, es un poco de mal. Pero muere pero sigue vivo. Entonces es imposible dejar de vivir. Porque la vida es energía que solo transmuta. Entonces, vamos a morir sin duda. Vamos a dejar de vivirlo. ¿Cómo viviremos después? No sé. Y tú dices que el cauce es la razón. La intuición en donde juega un papel ahí. Porque a veces somos súper racionales y rígidos. A veces la razón es muy rígida, lo que hablábamos del intelecto antes, que no deja que el río fluya y no deja que dé la vida que necesita dar. Yo sí creo que a mí me pasa mucho que la rigidez o el intelecto, o tal vez no llego al mar porque yo pienso que para allá es mejor cuando la vida tal vez me está diciendo, oye, para acá está el mar. La intuición, ¿qué papel juega ahí? Imagínate, dentro de cada uno de nosotros tenemos dos personajes, la razón y la intuición. Entonces, la razón es una atleta de élite, muy fuerte, con unas piernas muy fuertes, pero es ciega. La intuición es paralítico, pero tiene una visión panorámica absoluta. Cuando las cosas van bien, la razón no le escucha, le ignora a la intuición. La razón no escucha a la intuición. Es ciega y entonces conoce dónde está la refrigeradora, conoce dónde está el cuarto, todo, entonces le ignora a la intuición. Pero cuando hay un incendio, en realidad una crisis, la intuición, que nunca grita, solo susurra, y por eso es difícil escucharle, porque la razón sí es muy bulliciosa. Entonces hay que apagar la razón de la meditación para escuchar el susurro de la intuición. Entonces el paralítico le dice al atleta de élite cómo salvarse. El atleta de élite dice, ¿para qué? Entonces le va a escuchar, pero solamente para que ya se rinda. Porque la razón es la razón. Ni Einstein llegó a la teoría de la relatividad a través de la razón. La razón topa techo. Y luego cuando se rinde, permite que la intuición ilumine. Entonces tenemos que hacer caso a ese. Entonces, volviendo a la analogía del río, el cauce, cuando tú decías que un elemento es confianza, ¿esa confianza es confianza en tu intuición o confianza en tu razón? Pero lo difícil es cuando estás triunfando en la vida, escucharme. ¿Cuándo le escuchamos la intuición? Cuando viene la crisis, decimos, a ver si hay. ¿Cierto? Entonces, en ese momento, cuando nos rendimos, cuando agachamos la cabeza, la intuición nos saca del problema. Y cuando ya estamos bien, ya lo ignoramos. ¿Y cómo apagar más de esa razón? ¿Cómo haces? Escuchar un poquito la pregunta. La razón no puede existir en el presente, porque es el resultado del pensamiento. Entonces, la razón existe en el futuro y o en el pasado. Entonces, cuando estoy futurizando, no escucho el presente. Entonces, la intuición son las señales que la vida te da en el presente. Entonces, si no estoy en el presente y estoy en el futuro por en el pasado, no voy a ver las señales de la intuición en el presente. Pero la pregunta es, ¿cómo entro al presente? Tienes que entrar por una puerta que tiene un título ahí arriba que se llama gratitud. Si quieres salirte del presente, solo es cuestión de quejarse y ya te fuiste al futuro y o al pasado. Entonces, nuevamente, la gratitud siente y la puerta de cada se presenta. Entonces, todo conecta. Qué difícil es, pero sí, la meditación, yo desde algunos años medito y me ha ayudado bastante, pero igual, es cada día, siempre tu mente está ahí, da vuelta y de vuelta. Y hay esa ansiedad, todo eso que viene esa ansiedad, todo me imagino que es justamente la razón, ¿cierto? Porque si estuviéramos enfocados en este momento, aquí estamos, pero qué difícil. Siempre digo, ¿cómo me conecto? La ansiedad es cuando estás comiendo mucho futuro. ¿Y tú crees que ahora estamos mucho más fuertes con esa razón? Por ejemplo, con el tema de redes, con todo lo que tenemos. ¿Tú crees que ahorita sí es mucho más difícil que antes tal vez estar en el presente? Más que ahora,
Versus antes, la vida es cíclica. La vida es cíclica. Entonces, sí, estamos ahora, es más difícil ahora que antes. Ahora, ¿por qué es más difícil? Sí, porque vivimos tiempos fáciles. O sea, la tecnología, todo esto nos hace alejarnos más todavía. Entonces, de ahí viene el adagio del padre de venir de Dubái actual que dice: tiempos difíciles crean hombres fuertes, masculinos. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles, machistas. Entonces vivimos tiempos fáciles. Entonces la comodidad es asintomática. Comodidad, Sodoma y Gomorra, estaba acuerdo, tenían todo, entonces se ufanaban de sus propios pecados, sus propios degeneraciones. Entonces hoy día la sociedad se ufana pues de sus voy bien mi tiempo. Y su comodidad. Y tal vez ya lo estamos viviendo con tanta ansiedad, con tanta depresión. Tal vez estamos cómodos, todos tenemos que comer, todos tenemos comodidades. Pero claro, vienen problemas que antes no se veía. Tal vez tanta depresión, tanta falta de esta gana de vivir. Creo también que es como mucho más difícil conectarse al presente. O sea, lo que tú decías, porque el celular es es tanta distracción y lo que hace es quitarte el presente. Entonces estás constantemente comparándote con todo lo que ves en Instagram o en redes sociales de lo que no tienes, y generalmente como es pintado, lo que decíamos tú que decías, cuando quieres esa realidad tienes que aceptar toda la realidad completa, pero hoy en día solo vemos lo lindo. Entonces es súper fácil ir al futuro o pasado, nostalgia, y nos quita completamente la habilidad de uno ser agradecidos y vivir en el presente. Yo creo que hay mucha distracción. La comodidad que vivimos, Wim Hof, el famoso holandés que hace el cable del hielo, él dijo pues una frase el tamaño de una catedral, dijo: hemos sido tan exitosos creando comodidad, creando confort. Pero esa comodidad es la enemiga de mi futuro éxito. Entonces, la comodidad es el mal de todo ser humano. La comodidad, ¿de dónde proviene? De la sobreprotección. Entonces, esto se aplica incluso a la política. Las tendencias políticas que generan un exceso de proteccionismo genera gente cómoda. Y esa comodidad es asintomática, pero enferma porque produce cordura. Y la cordura envenena su creatividad. Entonces no estamos creativos porque estamos muy cuerdos. ¿Y por qué estamos cuerdos? Porque estamos cómodos. ¿Por qué estamos cómodos? Porque estamos sobreprotegidos. Tenemos todo. Pedimos más. Y entonces no perseguimos la felicidad, perseguimos el placer. La felicidad está en las antípodas del placer. Ahora tenemos todo, nos distraemos con placeres, y el placer es instantáneo, está ahí. Mientras que la felicidad está mucho más lejos, si es que elijo el camino de la felicidad. ¿Y qué hay entre donde estoy y la felicidad? Hay desafío. Entonces ir al gimnasio no es bonito, duele, es feo, madrugar. Yo voy a ser feliz después. Mientras que quedarme en la cama es placer instantáneo. Entonces, cuando estamos cómodos, buscamos adicciones, buscamos cosas que nos dan placer instantáneo. Hoy está en boga, por ejemplo, el tema de los psicodélicos. Y eso es porque estás cómodo, tal vez buscas eso. Sí, está bien. Sí, tienes una experiencia mística, pero utilizando un factor exógeno a ti. Mientras que los místicos han llegado a esa misma realización y pueden llegar en cualquier momento, pero sin utilizar factor exógeno. Entonces, ¿de qué sirven los psicodélicos? Sí, para que sepas lo que es posible. Y que luego busques eso, pero sin necesidad de factores exógenos. Yo ahí tengo mucha curiosidad de el lado opuesto al que estamos hablando. Sí entiendo que hay mucha comodidad hoy en día, pero yo también veo adicción a la comodidad o esta como sentimiento de que tengo que sacrificar todo constantemente y
mucha gente que es adicta, no sé, al trabajo, al sacrificio, el hustle culture de mucho de Estados Unidos, del mundo de emprendimiento, en donde sientes culpabilidad por descansar, sientes culpabilidad por parar, te incomoda comunidad y quieres todo el tiempo estar como en el grinding. Eso también siento que no es muy bueno. Ese lado que Es decir, es bueno, el ser humano tiene que desafiarse. El día que tengas, tienes que desafiarte a por más. ¿Por qué? Porque para lograr eso, si tienes 300 millones de dólares, tienes que desafiarte a por más. No por, sino porque al desafiarte a por más, vas a tener que dar mucho más a la sociedad para lograr lo que quieres. Entonces, en el fondo, es un acto de eficacia. Que ese hustle culture provenga de la carencia, de la insatisfacción, es lo que está mal. Si es que tu plataforma, desde donde te proyectas la caspa, el desafío, es la gratitud, está muy bien. Pero si es que es desde la queja. O sea, todo tiene sentido y es como los dones que tú hablaste. Tal vez si esos dones son para servicio, los demás multiplicas, no te da esa ansiedad. Si es que esos dones tal vez solo son para uno y para uno y para hacer más que en el pantano, tal vez ahí es cuando nos produce esa adicción y te sientas mal tal vez para descansar, puede ser algo así. Sí, sí, sí. O sea, cuando ya todo eso pones a propósito de seguir, naturalmente vas creciendo, pero de dar, de distribuir, De aportar con tus... Porque tú tienes tu río, pero es un río, tienes ciertos talentos que son distintos a los de Chichi. Los míos son únicos, provenientes de los minerales que el absorbidor a lo largo de los bolsos del día. Basta educación, todo lo. Entonces, el poner tus aguas al servicio de un cauce mayor, que puede ser una causa, fíjate, el río, el Napo cede generosamente su nombre a un cauce mayor. Entonces, los héroes buscan víctimas a quien ayudar. Las víctimas buscan héroes que les ayuden. Entonces, el hustle culture de la víctima es tóxico. Una de las preguntas que me enviaron, pues, un poco, era, ¿cómo hago para no contagiarme de energías luego de esto? No recuerdo cómo era la pregunta. para que no me drenen tal vez. Para que no me drenen, porque asesoro a personas que están en crisis, etc. Bueno, es que no hay contagio. Mi función es contagiar. Entonces, mi sistema inmune está fuerte, no te contagies, al contrario, contagias a la otra persona. Entonces es innecesario decir es que me contagio de las energías de... No. Aquí justo dices tú una frase que dice, la verdadera fuerza radica en encontrar un sistema inmunológico emocional tan poderoso que podamos enfrentar cualquier adversidad con una confianza inquebrantable. Entonces, empujo es eso, ¿no? Es cómo estás tú para que no te drene y no te sientas como un esfuerzo enorme, sino que fluyes. Cuando estás confiado, fiel y decidido, estás con un sistema inmune fuerte. Entonces es imposible que te contagie. Al contrario, contagias. Emites luz. La confianza es el producto terminado, su materia prima del miedo. ¿Cómo gestionas tu miedo? Si lo gestionamos mal, pues se pudre y se hace pánico. ¿Cómo pasa el miedo a la confianza? ¿Cuál es esa cuestión? Todos estamos poseídos de miedos, premiados de sueños y acechados por crisis. El momento que tú deseas algo en la vida, automáticamente el deseo viene empaquetado del miedo. Entonces no puedes desear, si no quieres te da miedo, deja de desear. Pero si quieres algo, viene empaquetado del miedo. Pero tú al miedo puedes agradecer o puedes quejarte. Al miedo no le puedes eliminar, ni a la ansiedad, ni a la tristeza, ni a la depresión, ni a la ira. Son lo que es materia prima. ¿Cómo gestionas tu materia prima? Eso es importante. Depende ¿Cómo la canalizas? Entonces, la canalizas para pelear con todo el mundo, o la canalizas para lograr tus objetivos de la vida. Entonces,
la sabiduría no es nada más que alguien se indignó. Entonces no existió un sabio, un iniciado, un iluminado que no se haya indignado. Y luego se transforma ya en vapor. ¿Y el amor? En vapor. En el vapor. El No en el vapor. momento que te evaporas, puedes elegir amar. El amor no es el enamoramiento. El enamoramiento es biológico, es biológico. Y el amor no son mariposas del estómago. El amor es un cliché, pero es una elección. Tú puedes elegir. Solamente cuando puedes amarle a alguien, cuando no le necesitas. Si yo le necesito, para que le provea algo, en pareja, para que le provea seguridad o le provea aceptación, entonces no le necesito. Por eso se va a tener que dejar de necesitar para poder. Los héroes no necesitan, las víctimas sí. Para poder elegir amarle a otra persona. Y el amor viene como de paquete con todos. Todos tenemos la semilla, entonces todos podemos llegar a amar, pero para eso tenemos que dejar de necesitar. Las víctimas son necesitadas. Y me encanta una frase, y tal vez ya para cerrar, porque podríamos quedarnos horas con Mele Mando, pero ya me están haciendo peñas aquí de que el tiempo se acabó. Esta frase que dijiste, al igual que el Requiem, el Quijote o la Biblia, el amor no está para ser entendido literalmente, está para ser interpretado. Entonces, sí, por más que queramos hablar del amor, siento que un experimento, algo que se interprete en vez de que se entienda, ¿no? Yo hago un eco de crisis. La vida es un lago que tiene no tiene más salud y medio amor. Las crisis de salud son muy duras, las crisis de dinero también. Las crisis de amor son las más difíciles porque son las más difíciles. Entonces, pero son las que le aportan al ser humano la mayor posibilidad de trascender como especie. Las crisis de amor, porque te nublas. Entonces, el amor no está para ser entendido. No puedes entender por qué estás enamorado de alguien. No hablando de enamoramiento o amor, pero. Entonces, está para ser interpretado. El problema es que tratamos de entender. Y el amor es un enigma envuelto en un acertijo dentro de un misterio. Pues no está para ser entendido, está para ser interpretado. Pero el intérprete no puede ser un científico del amor, como está en la conferencia. Tiene que ser un artista, un catador de suspiros, como digo. La Biblia es una partitura mística, el Requiem es una partitura musical, y el amor es una partitura de la vida. Entonces, para poder interpretar correctamente esa partitura, tengo que entender partitura musical, en el caso del Requiem, y tengo que entender el principio de la evolución, para poder interpretar desde el principio de la evolución que hablamos. Otro podcast es... Más bien, Rodolfo, ha sido, de verdad que han pasado, creo que estamos algunos minutos, pero se me ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias por todo, tu sabiduría, por compartir con nosotros. Sí, gracias, en verdad he aprendido demasiado, quedo con muchas cosas que siento que voy a digerir con los días y integrar en mi vida. Y gracias por compartir esta sabiduría y ser un brillón que da toda esta vida. Y al contrario, les agradezco a ustedes por permitirme aportar esta perspectiva de vida, digamos que no proviene de títulos nobiliarios ni académicos, sino de haberse caído y levantado. Pero he tenido quizá la posibilidad de haberlo comentado por esto. Y en todos los cientos de personas he asesorado, he compartido con ellos, que han aportado sus aguas, sus dolores para beneficio y de otros. Sea morir. Si eres agua, yo soy cauce, soy morir. Porque el agua ha sido el cauce, se empata. Y porque el cauce ha sido el agua, está vacío. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos haber aportado con esta conversación
Y pues seguimos con nuevos episodios en Coffee in the House. Gracias, Dale, por habernos acompañado y gracias nuevamente, Rodolfo. Gracias, chicos.